Todos los días se producen alrededor de 200.000 toneladas de aluminio. Solo Estados Unidos consume más de 4.600 millones de kilos al año. Para abastecer esa enorme demanda es necesario procesar millones de toneladas de mineral. Pero ¿cómo se transforma una roca rojiza en uno de los metales más apreciados del planeta? En este video verás de dónde viene el aluminio y cómo se fabrica. La civilización no podría sobrevivir sin él. Esta maravilla de la ingeniería está en todas partes. Es parte integral de aviones, automóviles y de los cables de alta tensión que llevan electricidad a nuestros hogares. A diferencia del hierro, que se oxida y se deteriora con el tiempo, el aluminio forma una capa de óxido de aluminio en su superficie que lo protege de la corrosión. Es 3 veces más ligero que el acero. Gracias a su baja densidad y alta resistencia, se ha convertido en el material principal en la fabricación de aeronaves. Pero fue hasta 1807 cuando el químico británico Humphrey Davy identificó por primera vez el metal en una sal llamada alumen. Identificarlo fue la parte fácil, pero aislarlo resultó ser un gran desafío. Pasaron cerca de 20 años hasta que el químico danés Hans Christian Ørsted logró extraer el metal. Aún así, el proceso era tan complicado y costoso que hasta principios del siglo XX el aluminio llegó a valer más que el oro. Napoleón III llegaba a usar cubiertos de aluminio para sus invitados más importantes, mientras que los demás tenían que conformarse con cubiertos de oro. Todo cambió en 1886, cuando un descubrimiento hizo que el aluminio fuera accesible y económico. Dos científicos que trabajaban de forma independiente, el francés Paul Ihu y el estadounidense Charles Martin Hall, desarrollaron un proceso de extracción electroquímica que todavía se usa hoy en día. Descubrieron que al disolver óxido de aluminio en una sal llamada criolita y aplicar electricidad, los átomos de oxígeno se separan, quedando el aluminio metálico. Este método hizo posible la producción en masa de aluminio a un costo mucho menor, revolucionando la industria. Pero ¿de dónde viene el aluminio? Se encuentra justo debajo de nuestros pies, atrayendo a los mineros por ser el metal más abundante en la corteza terrestre, representando más del 8% de su composición. Sin embargo, en la naturaleza no existe el aluminio como elemento puro. A diferencia del oro y la plata, no hay pepitas ni vetas. Solo puede encontrarse en los depósitos rojizos de bauxita. Los depósitos más abundantes se encuentran en Australia, Guinea, Brasil y Jamaica. La mina Handley de Alcoa está en medio de la cordillera australiana. Estas montañas están formadas en su mayoría por bauxita. São formadas em sua maioria por bauxita. Y constituyen la mina más grande del mundo de este mineral, de donde se extraen aproximadamente 23 millones de toneladas por año. Sin embargo, la mayor parte de la bauxita no puede ser removida sin antes perforar una barrera de roca subterránea de más de 5 metros de profundidad. Para eso se utilizan explosivos suficientes para demoler un edificio de 10 pisos. Primero se perfora la roca, después se inserta el explosivo a base de nitrato de amonio combinado con combustible. Cada mes se utilizan entre 700 y 900 toneladas de nitrato de amonio. Diariamente se detonan miles de toneladas de mineral que contienen óxido de aluminio. Con cada explosión se abren alrededor de 2 hectáreas de terreno y se liberan entre 50.000 y 100.000 toneladas de mineral. Cada tonelada de mineral puede contener solo unos cuantos kilos de aluminio, por lo que es necesario procesar una gran cantidad de bauxita para producir un solo lingote. Para obtener una tonelada de aluminio se requieren aproximadamente 4 toneladas de bauxita. Se necesitan miles de millones de dólares en inversiones para la extracción. Hoy en día el aluminio cotiza a $2.65 por kilo y la industria minera invierte en equipos de gran tamaño. Esta excavadora es la más grande del mundo y cuesta más de 20 millones de dólares, siendo también una de las más caras. Los camiones fuera de carretera pueden transportar hasta 270 toneladas de bauxita y la excavadora carga 1 tonelada en 3 movimientos. El camión llega vacío y sale completamente cargado en solo 1 minuto. Después, los camiones descargan el mineral en la planta de procesamiento. Para extraer el aluminio del mineral, se realiza un proceso de refinación llamado proceso Bayer.
La cinta transportadora deposita el mineral en un gigantesco tambor giratorio donde enormes esferas de acero lo muelen hasta convertirlo en un polvo fino. El polvo de bauxita se mezcla entonces con un fluido cáustico que separa el óxido de aluminio del resto, resultando en una solución concentrada de óxido de aluminio. Y aquí viene lo más sorprendente. Esa solución se seca hasta formar cristales arenosos, llamados alúmina, sustancia de la cual se fabrica el aluminio. El siguiente paso es aislar el aluminio del oxígeno. Para eso se transporta la alúmina hasta una planta de producción de Alcoa. Un barco cargado sale del puerto cada 3 días. La alúmina que trae será transformada por el fundidor en 35,000 toneladas de aluminio puro. Cada 3 días llega un barco con cerca de 100 toneladas de alúmina. Enseguida todo su contenido es aspirado por una especie de superaspiradora industrial que extrae cerca de 300 toneladas por hora, vaciando el barco en unas 5 horas. El material es entonces depositado en cintas transportadoras y conducido a la fábrica, donde la alúmina es introducida en grandes cubas electrolíticas llenas de criolita fundida. La criolita reduce el punto de fusión de la alúmina de 2050 grados Celsius a cerca de 950 grados Celsius. Para obtener aluminio puro, es necesario separar los átomos de oxígeno, que lo mantienen fuertemente unido, un proceso que requiere una enorme cantidad de electricidad. Por eso, el aluminio es conocido como electricidad en estado sólido. Aproximadamente 1/3 del costo de 1 kilo de aluminio corresponde al consumo eléctrico. La energía utilizada en la planta para alimentar las cubas puede abastecer a 300,000 residencias. En total, se consumen más de 340 megavatios de electricidad al año para producir aluminio. En las cubas electrolíticas se aplica corriente eléctrica de bajo voltaje y alta intensidad a través de ánodos de carbono y un cátodo, iniciando la electrólisis. La electricidad fluye por las barras de cobre conectadas a las cubas. Las moléculas de óxido de aluminio contenidas en ellas están formadas por 2 átomos de aluminio y 3 de oxígeno. La corriente eléctrica rompe esos vínculos, separando los átomos. El oxígeno sube hasta la parte superior del recipiente y reacciona con los ánodos de carbono, formando dióxido de carbono, mientras que el aluminio más denso se hunde hasta el fondo de la cuba. Después de la electrólisis, el aluminio fundido a cerca de 950 grados Celsius es separado de la criolita por bombeo por succión. Este procedimiento ocurre en un ciclo continuo cada 36 horas para extraer el metal de las cubas. Una vez extraído, el aluminio líquido es transferido a un crisol de transporte, un contenedor térmicamente aislado, diseñado para mantener la temperatura del metal y evitar su solidificación prematura. En los hornos de refinamiento, el aluminio es recalentado para eliminar impurezas remanentes mediante procesos como la filtración, que eliminan elementos indeseados como hidrógeno y óxidos. Enseguida, el aluminio puro es vertido en moldes para la formación de lingotes y sometido a un proceso de enfriamiento controlado, asegurando que solidifique sin defectos estructurales. Cuando los lingotes están listos, se envían a diversas industrias donde se convertirán en productos para los sectores automotriz, aeronáutico y de la construcción civil. Y ese fue el video de hoy. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal.